vencer la tentación? Una gran pregunta sin duda, porque las tentaciones nunca se van a acabar. Por eso, pues lo mejor es aprender a hacerles frente, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que bienvenidos sean todos. Esto es Para Hombres. Y Fer, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy felices, como siempre, de conversar contigo. Así es, Vero, como cada semana muy contentos y felices de todos los hombres que semana a semana nos hacen el favor de escuchar pues estos consejos basados en la palabra de Dios, y yo sé que el día de hoy va a ser muy edificante lo que Dios va a estar hablándonos. Estamos hablando de las tentaciones y estamos diciendo que nunca se van a acabar. Tentaciones en la mente, en las emociones, en el cuerpo. Por eso, pues lo mejor es aprender a hacerles frente, pero a la manera de Dios. Y hoy quisiera que aprendamos de dos personajes de la Biblia que hicieron un gran trabajo. El primero, José. En Génesis 39, versículos 6 y 7, nos dice que José era un joven muy apuesto y bien fornido. Imagínate estas características: un joven muy apuesto, bien fornido, pero era esclavo en la casa de Potifar, y ahí estaba la esposa de Potifar, que muy pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y pronto comenzó a acosarlo día con día, diciéndole: ven, acuéstate conmigo, hasta que un día literalmente lo agarró del manto para obligarlo. Pero ¿qué es lo que hizo José? Salió corriendo de ahí. Así es que, Fer, queremos escuchar tu perspectiva de esta forma de enfrentar la tentación y qué lecciones aprendemos de esto. Algo que tenemos que entender de la tentación es que es algo que tiene una parte dentro de nuestra vida que es destructiva, obviamente. Es algo que nos va a separar de Dios, algo que nos hace cometer errores, algo que va a traer consecuencias negativas, pero por otro lado es algo que ofrece una satisfacción, que sí existe. Puede ser temporal, puede ser carnal, puede ser destructiva, pero de una o de otra manera es algo que sí produce placer. Y José, dice la Biblia, que literalmente dejó su manto y salió corriendo. ¿Qué significa? Que ya lo estaban desnudando. Algo que me hace entender de la vida de José es que no se niega el deseo que él sí tenía de cometer ese pecado. Esta señora, cada vez que se le acercaba y se le proponía y le decía: ven, duerme conmigo, yo estoy seguro que en las noches el José sí tenía esas dudas en su mente, y decir: híjole, o sea, está mal, no lo debo hacer. Pero por otro lado, era un joven apuesto, fuerte, necesitado de intimidad sexual, y había algo dentro de su pensamiento que era: wow, qué ganas tengo de veras de estar con esta mujer, aunque esto sea un error y sea un pecado y esté mal delante de mi patrón, etcétera, ¿verdad? Por eso, cuando llega este momento de tentación, él hace lo correcto. Dice: tengo que salir corriendo literalmente de este lugar, porque si no lo hago así, voy a caer en este pecado. Dejó de ser un pensamiento para ya empezar a hacer una acción, que esto es lo que nos llama a hacer la palabra de Dios y este consejo de José. No busquemos nosotros lugares donde podamos ser tentados. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se aparta, pero el que es necio sufre el daño. Entonces, ¿qué es la necedad? Estar cerca de donde está la tentación. Si tenemos una tentación como la de José, no te acerques a esa mujer, sal corriendo a donde está esa mujer. No busques platicar y hacerte el interesante y hacerte el caballeroso, y después nos escudamos tras decir: no, si no pasa nada, si nomás somos amigos, si nomás fue una platiquita así. Si eres una persona que tienes problemas con el alcohol, ¿qué hacemos en esa fiesta? ¿Qué hacemos en ese bar con los amigos? Queriendo decir: no, pero me voy a aguantar, y después digo: bueno, no, pues entonces me voy a tomar una. No, pues ya después fueron dos, y ya después, cuando te das cuenta, ya caíste otra vez en esa tentación. Y estoy mencionando dos, como puede haber un montón más de tentaciones en esta vida. Aquí el consejo es: huye de donde está la tentación. No somos fuertes. Hombre que me estás escuchando, no tenemos la capacidad de soportar la tentación para siempre. Si no huyes de ese lugar, tarde o temprano vamos a ser presa, no de la tentación solamente, sino de toda la destrucción que hay después de haber caído en el pecado a donde nos quiere arrastrar la tentación. Oye, Fer, y sí es cierto, porque nadie somos fuertes, como estás diciéndolo, ¿verdad? Así es que un consejo demasiado valioso: no hay que aceptar estar en lugares donde literalmente la tentación está ahí cerca de nosotros. El diablo vino a tentar también a Jesús, lo podemos ver en los evangelios, pero esta tentación fue más en la mente, en la identidad. El diablo ahí insistentemente queriendo sembrar en Jesús duda de sí mismo, a ver si eres de verdad el Hijo de Dios. Pero en cada tentación Jesús usó la misma estrategia, que fue
la palabra de Dios. Entonces, Fer, ¿por qué el diablo insiste tanto en atacar la identidad del hombre? ¿Qué nos dices de esto y también de la manera en que Jesús enfrentó la tentación? Algo que tenemos que entender es que dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Que nunca digamos que somos tentados de parte de Dios. Cada uno de nosotros somos tentados porque tenemos el mal dentro de nosotros y nos dejamos llevar por la maldad que hay dentro de nosotros. Eso es lo que dice literalmente la palabra de Dios. Pero también dice otra parte que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya salido victorioso sobre la tentación, recibirá el premio de parte de Dios. Entonces, aquí podemos ver dos lugares distintos. Tenemos el lado de caer en la tentación que nos lleva a las consecuencias de haber cometido el pecado, y a veces pensamos que es Dios el que nos va a castigar, cuando dice la Biblia que el pecado en sí mismo lleva el castigo. Un hombre que cae en adulterio, no viene Dios a castigarte literal, hay una consecuencia, un problema matrimonial, una separación de la vida de tus hijos, pierdes credibilidad, porque en sí mismo el pecado y viene la consecuencia, ¿verdad? Entonces, no somos tentados de parte de Dios, pero sí dice que si soportamos, vamos a recibir el premio. Dios sí tiene un premio para los que soportan la tentación. Por eso, de alguna manera, aunque Dios no nos tienta, sí nos deja pasar por el camino de la tentación. Después dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo desarrollamos el dominio propio en medio de las tentaciones? Ahora, regresándome un poquito a lo de José para ligarlo con la historia de Jesús, el dominio propio en la vida de José no fue decir, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. El dominio propio fue decir, José, razona, corre, huye, porque esto no está bien. Ahora, cuando viene el enemigo con Jesús y trata de tentarlo, Jesucristo mismo es la palabra. Entonces, por eso él contestaba en todas las ocasiones, escrito está. El diablo, el enemigo, siempre va a tratar de sacarnos del dominio propio, va a tratar de sacarnos de el consejo correcto y directo de lo que está bien que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Ok, las tentaciones más grandes que han caído los hombres son de la siguiente manera. Si es hombre, compadre, tómesela. Si es hombre, compadre, aviéntesela, que al cabo no vamos a decir nada. Siempre es tratando de enseñarle al hombre que si se brinca la raya va a ser más hombre, cuando la realidad es que si te brincas la raya eres cobarde porque pierdes el dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién es un cobarde? El que no tiene amor, el que no tiene poder y el que no tiene dominio propio. Entonces, ¿de qué me tengo que llenar? De Dios, de la presencia de Dios y de su palabra para que me dé ese dominio propio para decir, este no es mi camino porque Dios dice que así tienen que ser las cosas y yo con dominio propio decido hacerlo así. Necesito dominio propio, ¿por qué? Porque mi carnalidad sí quiere pecar, mi carnalidad sí quiere robar. Mi carnalidad sí quiere mentir, mi carnalidad sí quiere traicionar, mi carnalidad sí quiere el adulterio, la fornicación, mi carnalidad sí quiere las sensaciones que dan esas tentaciones, esos pecados. Entonces yo con dominio propio digo, pero no, porque así dice la palabra de Dios, así que este no es mi lugar, voy a caminar para otro lado. Para vencer tentaciones tenemos que dejar hábitos, para vencer tentaciones tenemos que dejar amistades, señores. Muchas veces nosotros estamos rodeados de amistades que representan esas tentaciones, así como José huyó literalmente de esa mujer, tendríamos que huir de ciertas relaciones, de ciertas amistades, de ciertas compañías, de ciertas influencias que hay sobre nuestras vidas, que lejos de acercarnos al propósito de Dios, nos quieren alejar. Ahora, Dios no es un robagoso, no es de, ay, pues entonces qué aburrida la vida, si no podemos hacer todo. Entonces, no, al contrario, Dios está protegiendo tu gozo, para que todo lo que hagas lo puedas realmente disfrutar, tu vida, tu espiritualidad, tu salud, tu sexualidad, que todo sea en bendición de parte de Dios y entendamos que esta vida es buena, que no necesitamos excesos o cometer errores que al final nos lleven a la consecuencia de pobres los que cayeron en la cárcel, los que tuvieron un problema porque se metieron con una mujer casada, los que terminaron en un centro de rehabilitación. O sea, el pecado en sí mismo tiene el castigo y hombre que estás aquí, llénate de la presencia de Dios y declaro que cada uno de nosotros somos hombres llenos de amor, del poder de Dios y del dominio propio, para que nos capacite, para que de la misma manera como Jesús podamos vencer todas las tentaciones del diablo y recibamos la recompensa de parte de nuestro Dios.
Oye, Fer, y es que, como estás diciendo tú, pues la carne sí quiere ceder ante eso, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Entonces, recordando también, por ejemplo, a José, es como que te ofrecen un producto, pero no ves el precio, ¿verdad? Entonces, si agarras el producto, ya lo vas a salir a pagar y entonces ves el precio y dices, no es demasiado grande, ¿verdad? Cuando uno ya cae en tentación y ve el precio, ya lo tiene que pagar, ¿no? Y es terrible. Y como a José, al igual que a Jesús, pues el temor de Dios, la palabra de Dios los protegió, ¿verdad? Porque José dice, ¿cómo haría yo este grave mal? Y pecaría contra Dios. Ahí está lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, aunque la carne es débil, el espíritu está listo para darnos el camino de salida. Y en el caso de Jesús, vez tras vez, venciendo las tentaciones con la palabra de Dios. Fer, ¿cómo en tu vida tú has aplicado esto, la palabra de Dios, en el momento que el diablo te ataca con tentaciones en la mente o de cualquier tipo? Una de las cuestiones más importantes que yo he logrado entender precisamente de estas dos historias que estamos hablando el día de hoy, que es la de José y la de Jesús, es la siguiente. Pensamos también que Satanás viene a atacar a José para hacerlo caer en esa tentación, simplemente por hacerlo caer en esa tentación. Dios ya tenía un destino preparado para José. Así es. Iba a ser el gobernante de Egipto, iba a preservar la vida de todo el pueblo de Israel y aún de los egipcios, porque iba a venir una temporada de hambre. Entonces, el enemigo no estaba atacando la sexualidad de José, estaba atacando su destino. Así El es. enemigo sabía quién era Jesús. Jesús estaba aquí en esta tierra y no quería simplemente hacerlo comer pan, no quería simplemente hacerlo que se aventara para que demostrara que era el Hijo de Dios, ni quería hacerlo que se arrodillara para que recibiera dinero y que después el dinero lo destruyera. Quería que no cumpliera el destino, porque Dios tenía el destino para Jesús, que él también era el salvador de la humanidad. Algo que tenemos que entender, hombres que nos están viendo, eres un hombre que tienes un gran destino. No hay ningún hijo de Dios sobre la tierra sobre el cual Dios no haya escrito una historia grandiosa, gloriosa. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe, y quizás tú deberías concentrarte en Dios, buscar a Dios y entender hacia dónde Dios te quiere llevar. Y cuando Dios te quiere llevar a ese lugar y lo logras entender, entonces sabes que tienes que protegerte, porque eres más valioso que una aventura amorosa. Eres más valioso que una mentira, eres más valioso que un robo, eres más valioso que todas estas trampas que el enemigo te va a querer poner, no para que te tropieces y te sacudas y te levantes y te quedes con un ojo morado, no, te quiere robar el destino glorioso que Dios tiene para ti, escúchame, en esta tierra y en la eternidad. Pero no solamente quiere robarte tu destino, quiere robar el destino de los tuyos. Dentro de ti hay gloria para la vida de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Dios te está levantando como un patriarca que vas a dejar detrás de ti bendición y no maldición. Y el enemigo lo quiere cambiar. Él vino para hurtar, matar y destruir, mientras que Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, tú eres una pieza clave para que Dios la pueda derramar. Así que no vendas tu destino por una tentación diabólica, satánica, de un placer carnal, animal, diabólico, pasajero, porque tú eres mucho más valioso que cualquier tentación. Eso yo lo entendí en mi vida, Vero, y fue lo que me hizo lograr vencer muchas tentaciones. Y Fer, lo vemos desde Génesis, de hecho, ¿verdad? O sea, el diablo se camuflajea para ofrecerte algo que sea muy brilloso, pero destruye no solo tu vida, sino todas tus generaciones. Gracias a Jesucristo, pues ahora estamos aquí, ¿verdad? Gracias incluso a que José salió corriendo, Es pues correcto. estamos aquí, porque de José también, de esa línea, ¿verdad? Del pueblo de Israel salió Jesús. O sea, gracias a que vencen las tentaciones los hombres, sus generaciones prevalecen. Ahora, Fer, pues muy posiblemente hay hombres aquí que nos escuchan y dicen, no, pues yo ya, o sea, ya descalificado porque yo ya caí en tentación, ahora ¿qué voy a hacer, verdad? Bueno, pues de eso también quiero que hablemos, Fer, porque me hace recordar a David, este hombre a quien Dios le llama un hombre conforme a su corazón. O sea, son palabras mayores, ¿verdad? Sin embargo, David cayó terriblemente en pecado, en adulterio, en asesinato, y pues aunque sí sufrió consecuencias dolorosas, después de caer, David hizo lo correcto, porque dice el Salmo 51 que él vino delante de Dios clamando por misericordia, reconociendo su pecado. Y Fer, pues sin duda esto muchas veces es un paso difícil de dar, porque a veces la gente piensa que es mejor
tratar de esconder el pecado, ay, no, no pasó nada, ¿verdad? Y piensan que así la gente va a salir adelante, pero me gustaría que nos hables de esto, de qué debe hacer un hombre que ya cayó en tentación. Bueno, aquí vemos muy claramente la diferencia entre David que cayó en tentación y de la misma manera Saúl que cayó en tentación. Si tuviéramos que calificar los pecados, conforme a Dios, pecado es pecado, pero si los calificáramos humanamente, pensaríamos David fue mucho peor que Saúl. La diferencia es que Saúl no reconoció su pecado, como tú dices, trató de ocultarlo, trató de minimizarlo, trató de decir, ay, no es para tanto, por favor. Entonces, el pecado no, muchas veces lo queremos vencer minimizándolo. Sin embargo, David dice, número uno, reconozco mi pecado. Número dos, todas las consecuencias que tenga que pagar por mi pecado, estoy dispuesta a pagarlas y no me voy a quejar por ello porque yo me lo busqué. Y aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, las consecuencias de su pecado siempre lo arrastraron detrás de él. Dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Hasta el día de hoy su casa es de los países que siguen en guerras. La palabra de Dios se cumple fielmente. Pero la esperanza es la siguiente, mis amados. Después del arrepentimiento sigue adelante. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Alguien me enseñó hace muchos años, es dar la media vuelta. Lo explicamos de la manera más sencilla. Si ya cometimos pecado, no lo vuelvas a hacer. Punto, se acabó. Ese es el arrepentimiento. No lo vuelvas a hacer. ¿Y tienes la capacidad de no volverlo a hacer? No, en tus fuerzas no. Necesitas el poder de Dios. Necesitas amor, poder, dominio propio, lo que estábamos hablando. ¿Qué necesitas? Dios. Llenarte de Dios, de la palabra de Dios, de la oración, de su presencia, de congregarte, ser un cristiano en toda la extensión de la palabra, 100% dependiente del Espíritu Santo. Antes de salir, Padre, dentro de la oración modelo dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Todos los días tiene que ser nuestra oración, Padre, que en este día no caiga en tentación, que no te ofenda, que no eche a perder el plan que tú tienes para mi vida. Si hay cosas que ya eché a perder, bueno, pues lo que está de aquí para adelante lo vamos a edificar y vamos a reedificar las ruinas que podamos haber dejado y Dios es bueno y es misericordioso. Ciertamente hay algunas consecuencias que quizás nos dejarán marcados de por vida, pero Dios es experto en sanar heridas y en dar nuevas oportunidades y crear nuevos caminos. Así que, hombres, no todo está perdido. Reconoce tu pecado, acepta valientemente tus consecuencias y sigue adelante con la ayuda de Dios para no volver a cometer el mismo pecado. Claro que sí. Y Dios es bueno, Dios se deleita en misericordia, pero tiene que haber un corazón contrito y humillado, un corazón que realmente reconozca, en verdad te fallé, Señor, perdóname. Así como clamó David, es impresionante, ¿verdad? Contra ti solo he pecado. O sea, como dices ahorita, no minimizó el pecado. Entonces ahí está una manera muy práctica de enfrentar la tentación y creo que es muy bueno recordar cuando esté ahí la tentación frente a nosotros, no importa cuán brillante se vea, cuán apetecible se vea, detrás de lo que el diablo trae a la vida de uno, siempre hay destrucción, siempre hay ruina, siempre hay fracaso. Entonces, Fer, ¿cómo te despides con un mensaje directo a los hombres y luego dirígenos en una oración? Bueno, que fuimos llamados a la verdadera hombría y la verdadera hombría es la de Jesucristo, que logró vencer la tentación. Somos cristianos, así que tenemos nosotros que tomar esa cualidad también de Cristo Jesús y decir con el mismo poder de Jesús, del Espíritu Santo que vino sobre Jesús después de que fue bautizado y después de ahí fue tentado y logró vencer la tentación, que sea el mismo Espíritu Santo el que nos ayude día con día a vencer la tentación. Y yo quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús que en cada uno de los hombres que nos ven el día de hoy, Dios derramará ese poder, Dios nos dará ese espíritu, nos dará la capacidad del dominio propio y que la historia de nuestras vidas cambiará de una manera definitiva. Cada día lograremos de una manera más poderosa, más sencilla, podremos dominar nuestras tentaciones, podremos dominar nuestra carnalidad, porque nuestra vida, más que dominar nuestra carnalidad, empiece a dominar el Espíritu Santo. Y eso yo lo declaro sobre cada uno de los hombres. Y si me permites, Vero, déjame hacer una oración por cada uno de los hombres que nos han visto el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos hombres. Hombre, te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que tienes tu identidad clara. Eres un hombre importante, eres un patriarca, eres un hombre de generaciones. Hay muchos planes y proyectos sobre tus hombros, sueños de Dios que han de cumplirse. Por eso el diablo, que está presto para robar, quiere robar esos planes, pero declaro que esos planes son derribados, son destruidos. Toda arma forjada en nuestra contra no prosperará.
Declaro, Señor, que somos hombres, que nos mantendremos firmes delante de las tormentas, de las tentaciones, que seremos sabios y saldremos huyendo en los momentos necesarios, y que todo lo que tú has planificado y soñado acerca de nosotros, ninguna tentación, ningún pecado lo podrá destruir. Bendigo a cada uno de los hombres en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es que ahí está, es mejor salir corriendo con firmeza, con valentía, protegiendo la vida, protegiendo el propósito, protegiendo a las generaciones. Ahí está la bendición de Dios para todos. Fer, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Yo sé que estás de viaje bendiciendo a más hombres y matrimonios donde estás. Te bendecimos en el nombre del Señor y nos sentimos muy privilegiados de poder escucharte semana a semana. No, gracias, Ver, un placer como siempre estar en este programa contigo y con todos los hombres que nos hacen el favor de vernos. Bendiciones para todos. Ahí está, esto es para hombres, es la manera de vencer la tentación. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye, bye.